Hoy vamos a meternos de lleno en cómo se construye pieza por pieza una de las redes de influencia ideológica más grandes del mundo. Y ojo, no es la historia de un partido político, sino de algo mucho más sutil. Cómo una sola idea puede cultivarse y extenderse hasta literalmente abarcar todo el planeta. Vamos a arrancar con una pregunta que es la madre de todas las preguntas en este tema. ¿Cómo se cambian las ideas de una sociedad? No hablamos de ganar unas elecciones o de una protesta puntual, no. Hablamos de algo mucho más profundo, la transformación de la opinión pública, de lo que la gente considera posible o incluso imaginable. Pues bien, todo empieza con este consejo. Estamos en 1946 y el economista Friedrich Hayek le da esta pauta a un joven admirador. Le dice, mira, olvídate de entrar en política directamente. El punto crucial, la verdadera batalla, es cambiar primero el clima intelectual. Hay que ganarse a los pensadores, a los que escriben, a los que enseñan. La política, para Hayek, es solo el último eslabón de la cadena. Es la consecuencia. Y aquí es donde la historia da un giro que parece de película. Porque la persona que recibió ese consejo no era un académico ni un político en ciernes. Era Anthony Fisher, un veterano de guerra que se había metido a empresario y a creador de pollos. Un protagonista, desde luego, muy improbable para una revolución de ideas. Primera parte. Una idea y un granjero. Aquí es donde se enciende la mecha de esta revolución tan peculiar. Y el objetivo estratégico era este. Hayek los llamaba intermediarios de ideas. Ojo, no son los grandes filósofos, los pensadores originales. Son, más bien, esa capa de gente que coge esas ideas complejas y las traduce, las populariza para el gran público. Son ellos los que de verdad definen el debate de cada día. La clave no era convencer a los votantes directamente, sino influir en los que influyen. Pasamos a la segunda parte, el prototipo de Londres. Ahora vamos a ver cómo toda esta teoría se convirtió en un modelo práctico, en algo tangible. Y así fue. En 1955, con el dinero que había ganado con su negocio de pollos, que por cierto fue un éxito, Fisher funda el Institute of Economic Affairs, el IEA. Hay que ponerse en situación. En la Gran Bretaña de la posguerra, el consenso era total a favor de la planificación estatal. El IEA era, en sus propias palabras, una minoría herética y despreciada. Nadie, pero nadie se imaginaba el impacto que llegaría a tener. Y aquí está el núcleo de la innovación de Fisher. Esto es lo realmente interesante, porque lo que vemos aquí define una forma de organización completamente nueva. El IEA no era un lobby, ni un partido. Su misión era una guerra de ideas a muy largo plazo. Su objetivo, como hemos dicho, los influyentes. Y para ello necesitaba dos cosas que eran sagradas. Primero, independencia. Nada de dinero público para no tener ataduras. Y segundo, legitimidad. ¿Y cómo se consigue eso? Pues atrayendo académicos para darle a todo un barniz de rigor científico. Este modelo de 4 pasos se convirtió en la plantilla, en la receta del éxito. Durante más de 20 años, el IEA estuvo trabajando casi en la sombra, publicando panfletos, organizando seminarios, y en 1979, de repente, llega la validación. Tras su victoria arrolladora, la propia Margaret Thatcher reconoce por escrito que el IEA fue la base intelectual de su revolución conservadora. El modelo había funcionado, la paciencia estratégica había dado sus frutos. Tercera parte, la fábrica de think tanks. Porque claro, el éxito en Londres era solo el principio. Fisher decidió que era hora de pasar, como se suele decir, de la venta al por menor a la venta al por mayor. Esta cronología lo deja clarísimo. De un único instituto en el 55 pasamos a 1981, cuando, con el impulso de la victoria de Thatcher, Fisher crea la Fundación Atlas. ¿El objetivo? Pues él mismo lo dijo, sembrar el mundo con réplicas de su exitoso modelo londinense. El economista Milton Friedman, que de hecho era vecino de Fisher, lo describió de una forma genial. Dijo que Fisher pasó de criar think tanks al por menor a criarlos al por mayor. Ya no se trataba de construir un solo instituto, sino de crear una fundación que ayudara a otros a construir los suyos propios por todo el mundo. Así nació Atlas. Su función no era ser un think tank como tal, sino más bien una especie de incubadora, un ángel inversor para otros think tanks. Ofrecía el capital semilla para arrancar, la hoja de ruta que ya había funcionado con el IEA y el asesoramiento para que emprendedores ideológicos de cualquier país pudieran lanzar sus propias organizaciones. Cuarta parte, tejiendo la red global. Porque ahora el reto no era solo crear institutos aislados, sino conectarlos entre sí. Pasar de tener muchos solistas a tener un coro bien afinado. Y así es como lo hicieron. Atlas no solo daba el empujón inicial con dinero, su verdadero valor era actuar como un conector.
Llevaba a figuras como Hayek o Friedman a los eventos de lanzamiento para darles prestigio, organizaba talleres para que los directores se conocieran e intercambiaran estrategias, y, muy importante, se aseguraba de que todos bebieran de las mismas fuentes ideológicas, traduciendo y distribuyendo textos clave. El propio Fisher usó esta metáfora del coro. Él entendió perfectamente que para influir de verdad en la opinión pública global hacían falta coros y no múltiples solos. El objetivo era que todos estos think tanks estuvieran en Lima o en Reykjavik, aunque cada uno tocara su partitura local, cantaran al unísono el mismo himno ideológico. Y para garantizar esa armonía, esa afinación del coro, Atlas construyó un puente que fue fundamental. Conectó a toda esta red de intermediarios con el corazón intelectual del movimiento, la Sociedad Mont Pelerin, que era un club muy selecto de académicos fundado por el propio Hayek. Esto anclaba a toda la red a su centro de gravedad ideológico. Y fijaos en este dato que es brutal. Este gráfico lo ilustra a la perfección. En 1985, de los 26 institutos principales que estaban asociados a Atlas, los líderes de 20 de ellos ya eran miembros de la Sociedad Mont Pelerin. Era un sistema de retroalimentación perfecto para mantener la cohesión y la coherencia de toda la red. Y llegamos a la última parte, una arquitectura de influencia. Entonces, ¿cuál es el legado final de este criador de pollos? En 1985, cuando Fisher todavía vivía, la red ya era impresionante. 26 institutos repartidos por todo el mundo. Un gran comienzo, desde luego. Pero es que eso no es nada comparado con lo que hay hoy. Actualmente, la red Atlas agrupa a más de 400 institutos en más de 70 países. La semilla que plantó Fisher no solo germinó, se convirtió en un bosque global. Y este para mí es el punto clave. El gran logro de Anthony Fisher no fue solo fundar un par de organizaciones, fue diseñar, probar y sobre todo sistematizar un modelo, una forma organizativa replicable y altamente eficaz. En esencia, creó la plantilla que cientos de personas seguirían después. Y terminamos con una pregunta para darle una vuelta. La historia de Atlas nos ofrece un mapa detalladísimo de cómo se puede construir una arquitectura de influencia para una ideología muy concreta. Y claro, esto nos deja pensando, si este es el modelo para una, ¿qué planos se están usando para construir las otras?